Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy vamos a tener un resumen de una organización veedora de las elecciones primarias. Ya les voy a decir de qué organización se trata y quiénes están en el set. Solo les voy a pedir como introducción que me permitan leer este comunicado de Cáritas de Honduras. Rehabilitar la democracia en la verdad y la justicia. Es urgente eliminar los 3 pecados capitales de la clase política hondureña: el fraude, la ambición de poder y la corrupción. Y este programa tiene un título en función de este comunicado de Cáritas. Y ya luego vamos a ver las coincidencias que hay entre el veedor que tenemos hoy y las reflexiones que hace Cáritas. Será muy interesante, pero el título va derivado del comunicado de Cáritas. Ustedes no lo entenderán el título al comienzo si no han escuchado el comunicado de Cáritas, pero lo vamos a poner al comienzo y al final. Así que dejo a Gabriela Andino. Buenos días, Gabriela. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este viernes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter. Y el tema es simple: ¿qué Mesida? Este es el tema que planteamos a través de nuestras redes sociales y a lo largo del foro. ¿Qué Mesida? Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Vamos ahora con este comunicado. El 11 de abril de 1963, el Papa Juan XXIII escribió su carta encíclica Pacem in Terris, sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, y proponía que la paz entre los pueblos tiene que fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Esa era la razón de ser de la carta. Han pasado 58 años y todavía en Honduras no hemos aprendido la lección que la verdad es la primera condición para que un pueblo pueda vivir en paz. En el 2013 no supimos la verdad sobre las elecciones y tampoco en el 2017. Mentira tras mentiras nos condujeron a los trágicos acontecimientos de ese diciembre negro, con más de 33 hondureños muertos por ambiciones políticas e irresponsabilidad gubernamental que restableció el orden a base de sangre, haciendo a un lado el respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a la verdad. Durante 4 años hemos estado espantando los fantasmas de la opacidad, de la oscuridad, de lo sucio en las elecciones. Supusimos que las lecciones del pasado eran suficientes para aprender a vivir en la verdad, a ser transparentes, a tener claridad en nuestras relaciones. Sin embargo, de nuevo volvieron a salir de las tumbas los vicios del pasado, solo con una novedad. Esta vez, las acusaciones de fraude no fueron contra el partido gobernante. Las acusaciones vinieron del interior de los mismos partidos que fueron a elecciones primarias. Una indudable conclusión evidente es que la mayoría de nuestros dirigentes políticos están contaminados por el virus de la corrupción. De nada sirve que las actas sean fidedignas si los votantes acudieron condicionados por la venta de sus votos al mejor postor. Hace más de 40 años que la Iglesia repite: no habrá un continente nuevo sin hombres nuevos. Parodiando, podemos decir que no tendremos una nueva democracia en Honduras sin nuevos políticos. No tendremos instituciones sólidas y respetables sin funcionarios nuevos en su pensar, en sus convicciones democráticas, en sus principios morales y filosóficos. En suma, podremos elaborar nuevas leyes,
crear nuevas instituciones para adecentar la democracia. Pero si las personas que asumen la dirección piensan como en el pasado, seguiremos retrocediendo y estancándonos en nuestro proceso democrático. El ambiente festivo, tranquilo en muchas urnas y la participación numerosa de las personas que siguen creyendo en la democracia se vio empañado por la estela de denuncias, desacuerdos, acusaciones de fraude al interior de los institutos políticos, inconsistencia y denuncias de violencia en las maletas electorales. Ese paso oscuro solo será posible erradicarlo si el ente rector que organiza, supervisa las elecciones, actúa con diafanidad y lucidez y se transforma en un ente respetable. ¿Tendrán los actuales magistrados esa capacidad? Muchas lecciones sacamos de estas elecciones. Una que no podemos eludir es que la ciudadanía no debe dejar la construcción y conducción de la democracia únicamente en las manos de los dirigentes de los partidos políticos. Es un tremendo error, es condenarnos a seguir fracasando cada 4 años, es dejar el país en manos de los que nunca han pensado en los demás. Ellos no son demócratas, nadie da lo que tiene, nos dice la sabiduría popular. Quien no es demócrata no puede establecer la democracia porque no la conoce ni ha vivido en ella. No se puede dejar la democracia en manos de partidos que no representan a nadie, porque una vez conseguidos sus objetivos, se consideran dueños absolutos del poder, desprecian al ciudadano común y se olvidan que son delegados de éste, se olvidan que son comisionados por el pueblo para cumplir determinada labor. Él les ha dado un poder para ejercerlo en bien de la colectividad y no de sus intereses partidarios. No debemos dejar que nos arrebaten el sueño de alcanzar un régimen político con una legislación diáfana, para que nunca más vivamos en la zozobra, incertidumbre, escasez de verdadera información en las elecciones. Las normas y procedimientos deben estar establecidos con antelación. Todo mundo debe saber cuáles son las reglas del juego que se aplicarán de modo equitativo para todos. No debemos dejar que los mismos que nos han gobernado por décadas y que tienen este país de rodillas sigan ocupando puestos de elección popular. Necesitamos liderazgos nuevos en todos los partidos, personas que no se han dejado corromper por el gusanito del poder y del dinero, que tomen distancia de sus partidos y establezcan puentes con el pueblo, con sus aspiraciones y necesidades. Como ciudadanos, porque a nosotros sí nos importa, debemos orientar nuestros esfuerzos a gozar de elecciones libres y transparentes, a conseguir acceso a información veraz y rápida, a ejercer el derecho al sufragio sin coacción y sin ningún tipo de condicionamientos y sobre todo a tener autoridades electas que gocen en la requerida legitimidad para gobernar, que gocen de la requerida legitimidad para gobernar y recuperar el imperio de la Constitución de la República en la organización de la vida política del país. Como ciudadanos debemos esforzarnos para lograr una democracia sustantiva, es decir, una sociedad de bienestar que genere políticas públicas que den satisfacción a las demandas sociales y que facilite a la misma sociedad la consecución objetiva de sus derechos, el derecho a la paz, a la verdad, a la amistad social, a vivir con dignidad, a trabajos bien remunerados, a la educación y salud de la familia, a la seguridad de las personas. Estos derechos deben ser exigibles y adquiridos de manera permanente. Desde nuestras organizaciones de base, clubes deportivos, organizaciones de padres de familia, patronatos, comunidades de base, organizaciones campesinas, cooperativas, pequeñas industrias, debemos empezar a aglutinarnos para asegurar una agenda mínima en la democracia,
gozar de elecciones transparentes, respeto a los derechos humanos, el bienestar colectivo, la seguridad física de los individuos, el imperio de la ley por encima de las arbitrariedades de las personas investidas de poder. Somos los ciudadanos los que debemos incorporarnos, organizarnos, unirnos libre y sin compromisos con otras instituciones para recuperar el Estado y el sistema democrático. Tenemos 8 meses por delante y este primer ensayo de elecciones primarias dirigidas por 2 nuevas instituciones electorales nos ha dejado muchos sinsabores que debemos aprovechar para sacar todas las lecciones necesarias, aceptar los errores para rectificar y recuperar la confianza, la credibilidad en los entes electorales. Los cambios son necesarios, nuevos liderazgos, una legislación de avanzada que no solo vele por los procedimientos, sino que devuelva al pueblo su soberanía, su real protagonismo en la construcción democrática para permitir evaluar a sus gobernantes y sustituirlos si no cumplen con la ley y no desempeñan sus funciones. El plebiscito, el referéndum, el juicio político y la revocatoria de mandato son derechos imprescindibles en nuestra legislación, junto con la equidad y transparencia en la práctica democrática. No se vale que se siga aumentando la inconformidad en la población. Eso es ocote para nuevos incendios. Miren qué linda frase esta última, linda, reflexiva y oportuna. No se vale que se siga aumentando la inconformidad en la población. Eso es ocote para nuevos incendios. Este es el mensaje de Cáritas de Honduras, la pastoral social de la Iglesia Católica, rehabilitar la democracia en la verdad y la justicia. Es urgente eliminar los 3 pecados capitales de la clase política hondureña: el fraude, la ambición de poder y la corrupción. Bien lo decía un analista recientemente aquí en Frente a Frente, que las elecciones primarias en Honduras es un ejercicio de violencia y fraude donde no prima la democracia. Esas características reúnen las elecciones primarias en Honduras. Y este gran desastre de denuncias de fraude, inconsistencias, solo es producto de los movimientos, de todos los movimientos de los mismos partidos políticos. Bien lo dice aquí la Iglesia a través de Cáritas. El fraude esta vez no fue de otro partido, de un partido a otro partido. El fraude fue entre ellos mismos. Las lanadas, las sinvergüenzadas fueron entre ellos mismos y hasta ellos mismos admiten que las primarias en Honduras es un ejercicio de fraude y violencia. Así que hoy sí les presento a mis invitados, pero antes, solo un momentito, unos segunditos. Otra vez el título del programa después de este mensaje de Cáritas de Honduras. Adelante, Gabriela Andino, y me disculpan que esté así, es que para leer me quité la mascarilla. Y esto no debe ser, es decir, porque hay mucha gente que anda esto así, ¿ve? O de coronita aquí, no. Esto es para andarlo así. A mí fue que después de terminar de leer se me olvidó ponerme la mascarilla. Así debemos andar la mascarilla todos los hondureños, protegiéndonos. Y si es posible 2, porque ahí tenemos una protección efectiva. Así que vamos con el título del programa, Gabriela. Ya posteado en nuestras redes sociales, licenciado, ¿qué mesida? Este es el título de este viernes, @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Esta mañana ASJ nos va a hacer una evaluación o nos va a dar los resultados de la veeduría que ellos hicieron de las elecciones primarias. Así de simple. Y para eso está aquí don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Lo tengo a mi izquierda. Bienvenido, Carlos. Renato, mucho gusto. Buenos un placer días, estar acá. Lester Ramírez, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, aquí a mi lado derecho. Bienvenido también, Lester. Buenos días. En el extremo derecho está Rafael Jerez, que es oficial jurídico
de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Bienvenido, Rafael. Buenos días, Renato. Muchas gracias. Y nos acompaña esta mañana Carlos Méndez, aquí a mi izquierda. Él es integrante de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Integrante de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Me gusta que estén los jóvenes, me gusta que ASJ capacite a los jóvenes, me gusta que surjan los jóvenes y más me gusta cuando me dice Carlos Méndez, don Renato, yo soy amigo de su hija Camila porque somos generacionales, fue compañera de mi hermana. Esta es la juventud y esta es la juventud que deseamos, reflexiva, capacitada, formada, comprometida y también reflexiva. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, Renato. Gracias por el espacio y un saludo muy fraterno a toda la población. Tengo que ir a la pausa comercial y luego continuamos con más de la Mesida de esta mañana. Y sugerencias. Le recordamos que participe con nosotros a través de sus consultas, comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. ¿Qué Mesida es el título de este viernes para hoy? Ayer Juan Diego Zelaya, y más adelante vamos a ir alternando algunas noticias, que llevó 140 actas aproximadamente. Dijo él con inconsistencias, porque ayer comenzó también el conteo especial en el Consejo Nacional Electoral sobre las miles de actas que tienen inconsistencias. Don Luis Zelaya ayer llevó un paquete de 340 actas promedio. Voy a poner la denuncia también al Ministerio Público con inconsistencias y que tenía otro paquete, dijo. Ahí tenemos más adelante la información con don Luis Zelaya. Libre, igual. Todo esto lo digo para que tengan todos los insumos. Y vamos a ir justamente, doy indicaciones en público para que no tengamos ningún problema a nuestra producción. Vamos a ir con el BO de los reclamos en el Partido Libre, que han subido de tono. Y así vamos a ir alternando todos los partidos y los cuestionamientos que hay en todos los partidos. Si quiere producción, comencemos. Los reclamos de fraude luego de las primarias en las últimas horas subieron de tono en el Partido Libertad y Refundación. Impugnaciones y hasta amenazas de denuncias criminales a la Fiscalía. Tenemos el visto bueno y apoyo del coordinador general José Manuel Zelaya Rosales, quien además de felicitarnos porque nuestros votos son dignos, nos ha dicho procedan a desinflar esas urnas y ha ido más allá, que se penalice también a los actores materiales e intelectuales de esta inflación. Están impugnando aquí a Jorge Cálix, a Beatriz Valle y a Juan Barahona. ¿Por qué? Ellos mismos vinieron aquí a presentar un escrito que se desinfle. Ellos. Yo presento el escrito de impugnación y ahí van los nombres. Aquí miedo no se le tiene a nadie. Es más, se está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que una vez que den la resolución, la pasen al Ministerio Público. Y si no la pasan, voy a hacer esa acción, que la pasen allá para decir responsabilidad civil y penal por delitos electorales a estos tres señores. Según la denuncia, los precandidatos a diputados por Francisco Morazán, Jorge Cálix, Juan Barahona y Beatriz Valle formaron una trilogía para inflar las urnas en este nivel electivo. Con respecto a que está pidiendo que me metan preso incluso y todo eso, que vaya al Ministerio Público, que vayan los que quieran, que presenten las denuncias. Aquí está Jorge Cálix, con las manos limpias, con la frente en alto, y no me voy a esconder. Estoy sujeto a cualquier autoridad y me pongo a disposición de cualquier autoridad para cualquier investigación. Sí, yo creo que es necesario generar ya algunos precedentes porque no puede volverse una constancia esta práctica. Los partidos viejos vienen haciendo esto por más de 120 años, pero Libre es un partido nuevo que debe de cortar esta mala práctica. Para el analista Pablo Carías, estos problemas de Libre no serán fáciles de resolver desde la llanura. Por otro lado, también hay que decir que un partido en la llanura y sin expectativa de llegar al poder
también tiene mayores dificultades para administrar este tipo de dificultades. Bueno, pues eso es lo que pasa en Libertad y Refundación, pero como les digo, en todos los partidos, en los otros dos que participaron en la primaria, hay quejas. Quejas en el Partido Nacional, aunque ahí están tratando de tapar mucho, ¿verdad? Juan Diego llegó ayer con 340 inconsistencias en actas. En el Partido Liberal igual, ustedes han escuchado las continuas denuncias de Luis Zelaya, que no acepta la derrota en esos términos. Y tiene confianza, dice Luis Zelaya, que cuando se haga el recuento especial, la situación, la diferencia actual se pueda reducir o cambiar el panorama. Bien, vamos ahora a escuchar a ASJ. Y comienzo con Carlos Hernández para un resumen introductorio de como veedores de las elecciones primarias. Carlos. Renato, un gusto saludar. Primero quisiera brevemente reaccionar sobre el comunicado de Cáritas. Mi aplauso, mi reconocimiento con Cáritas. Hemos venido trabajando estos temas también por muchos años y creo que de manera muy clara ellos hacen un diagnóstico de esa realidad del sistema político electoral hondureño, pero a la vez están haciendo propuestas que igual los últimos años hemos venido construyendo, tratando de generar un diálogo constructivo con los partidos políticos, con los actores, justamente para evitar lo que hoy estamos viendo. Y hemos estado con varios de los personeros que hemos estado viendo los últimos días aquí en su set y en distintos medios de comunicación, tratar de construir esas nuevas reglas. Nosotros hablamos cómo reconstruimos este sistema democrático que nos ha demostrado, y bueno, estudios internacionales ya, el índice de calidad de la democracia nos categoriza a Honduras junto con Haití como una de las democracias más frágiles, o sea, más frágiles en un riesgo de pasar a un nivel que puede tener consecuencias muy dañinas para todo el pueblo hondureño. Y justamente usando esos datos hemos estado denunciando, pero también haciendo aportes. Miren, los últimos meses nosotros trajimos aquí a Honduras personeros con mucha capacidad para asesorar, para acompañar a los políticos en la construcción de esas nuevas reglas y esas normas. Lamentablemente hubo indiferencia, o sea, tenemos que decirlo, ellos decidieron mantener el estatus y bueno, justamente para tener los resultados que vimos en el proceso electoral primario, que es muy lamentable porque sí tenemos que reconocer la nobleza de este pueblo hondureño, mire, haciendo esas labores, viendo las elecciones, observando, pudimos ver el gran ánimo de los hondureños haciendo filas para ejercer el voto y bueno, creo que después de estar viendo lo que hemos visto en las últimas semanas posterior a las elecciones, hay descontento, hay frustración, pero bueno, es parte de esa cultura política que tenemos que ir cambiando y por eso me gusta lo que dice Cáritas. No podemos aspirar a tener resultados, lo dicen de otra forma, pero resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, tenemos que cambiar y por eso insistimos nosotros, después del problema del 2017, que lamentablemente muchos hondureños perdieron la vida, era urgente transformar nuestro sistema, era urgente tener reglas donde los partidos no tuvieran dueño, porque eso es lo que pasa, o sea, al final usted lo ve en los tres partidos ahora, los dueños de las corrientes y al final quieren imponerse a como dé. Y justamente lo que hoy estamos viendo, y se los advertimos, no se les vaya a pasar la mano. Y estaba viendo las proyecciones del número de votos y uno se sorprende. O sea, estamos hablando de un nivel del electorado que supera el porcentaje que tradicionalmente, y no solamente en Honduras, de individuos van a votar en elecciones primarias. ¿Qué pasaría si en las elecciones generales ese número se reduce? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que tenemos que hacer. La idea, y los jóvenes, quiero aquí terminar diciendo, hemos tratado de incentivar a la juventud porque creemos que la juventud, y lo vimos en este proceso electoral, muy activos, tratando de defender la voluntad del pueblo hondureño para que puedan tener una participación en esto. Tuvimos presencia
en distintas ciudades del país, 92 jóvenes muy activos haciendo estas labores de observación electoral. Vamos a presentar los resultados que son muy coincidentes con lo que hemos estado viendo, creo que confirma esto, pero al mismo tiempo estamos haciendo propuestas y decirle al Consejo Nacional Electoral, y lo dice Cáritas también, la democracia no la vamos a construir entre 3, 4 personas, eso tiene que abrirse, tenemos que ser tolerantes, tenemos que dejar que haya una participación activa de distintos sectores de la sociedad para que podamos recuperar esto y lograr integridad en las elecciones generales. Creo que este ejercicio de las primarias debería de haber sido, o debería de tomarse en consideración como esas lecciones que nos permita corregir de manera precisa esos errores que, bueno, hoy lo estamos viendo en los partidos internos, pero que si se da en las generales, sin duda alguna, los resultados y las consecuencias serán muy negativas para nuestro sistema. Así es que ojalá, insisto, que las 3 consejeras, 2 consejeras, un consejero del Consejo puedan actuar a la altura de las circunstancias, o sea, hacer las cosas de manera correcta y que podamos tener la certeza, la confianza de que hay un ente con la integridad y con toda la capacidad técnica, que eso sea el criterio principal y no esas componendas políticas que históricamente se han dado en nuestro sistema y que hoy nos tienen en una situación muy dolorosa, porque tenemos que decirlo, duele Honduras todo lo que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años y bueno, tenemos que revertir eso y en eso todos somos importantes y para nosotros la juventud que representa una mayoría es vital y por eso estamos tratando también de incorporarlos en estos esfuerzos. Bueno, y tenemos aparte de las jóvenes que participaron en esta veeduría de la Asociación para una Sociedad Más Justa, las vemos en pantalla ya de inmediato, ¿están en San Pedro Sula, están? ¿O aquí en Tegucigalpa? Bueno, está una en La Ceiba, una en San Pedro y una en El Progreso. Muy bien, Rafael Jerez. Lizy Rodríguez. Lizy, ¿dónde está Lizy? Hola, buen día a la población hondureña, un gusto, gracias Renato por la invitación, realmente muchísimas gracias por este espacio, contenta de que estos espacios se nos estén abriendo a la juventud y podemos decir presente, así que un gusto. Para nosotros es más satisfactorio la satisfacción que usted siente porque nosotros abrimos este espacio, esa satisfacción es más la mía de tenerlos a ustedes hoy. Es más mi satisfacción de tenerlos a ustedes hoy. Gracias, Lizy. Lizy está en San Pedro Sula. Iliana Licona, Plataforma Juvenil por la Democracia. Todas ellas son de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Iliana, buenos días. ¿Dónde se ubica? Buenos días, Renato. Mucho gusto. Mi nombre es Iliana Licona, así como mencionó, y me ubico en La Ceiba. En La Ceiba. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Iliana. Hilary Gómez, de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Me imagino que Hilary está aquí en El Progreso. Ah, no, está en El Progreso, Hilary. Sí. Hilary, no sé por qué. Cuando dije Hilary Gómez, yo creo que Hilary nació cuando era secretaria de Estado Hillary Clinton. O en el primer mandato de Bill Clinton. Adelante, Hilary Gómez. Saludos. Sería en todo caso Hilary la progreseña. Saludos desde El Progreso. Muchas gracias a Renato por el espacio y saludos hasta Tegucigalpa también. Pero me imagino que usted le ha preguntado a sus padres, porque a mí me gusta el nombre Hillary, pero sabiendo que hay una Hillary famosa en todo el mundo, que es la Clinton, me imagino que le ha preguntado a sus padres, ¿de dónde sacaron este nombre Hillary para mí? Pues es una larga historia, sin embargo no fue por Hillary Clinton. No tiene que ver por la Clinton, muy bien. Sí, pero sí va por ahí. Ok, así rápidamente, Lester, ¿qué hicieron todos estos jóvenes, casi 100 que ustedes enviaron a ver las elecciones? Bueno, yo creo de que ustedes pueden ver, ¿no? Una participación muy activa de los jóvenes, esa es la sangre nueva del relevo generacional también, más de 90 jóvenes en 7 ciudades. Nosotros aquí apoyándolos desde la coordinación, la parte del diseño metodológico de la observación y los que nos enfocamos principalmente fue
en el escrutinio, en los protocolos de bioseguridad, en los centros de votación y en las mesas, también en cómo se preparaban, ¿no?, el balance general, que es el conteo de los votos, pero también le tomábamos, ¿no?, fotos a las actas de cierre, justamente anticipando estos problemas que están teniendo los diferentes movimientos internos. Lo que queremos hacer después es, ¿no?, contrastar lo que nosotros tomábamos de fotografía en el momento con lo que el Consejo Nacional Electoral está subiendo ahora mismo en sus portales. Entonces fue un trabajo muy interesante, 5 aspectos. Obviamente nos focalizábamos en la etapa final del proceso, porque es ahí, ¿no?, donde estaba el conato de fraude. En realidad, esta observación electoral estaba muy dirigida a observar las prácticas de las mesas, ¿no? Sin duda alguna, Renato, yo le quiero leer algo que se escribió en el 2012 de la misión de observación electoral del proceso primario del 2012, que dice: la misión de observación electoral considera que se deben realizar esfuerzos adicionales para asegurar que los miembros de las mesas de los diferentes partidos sean capacitados efectiva y oportunamente de manera que puedan desempeñar esas funciones el día de la elección. Esto, una recomendación de la Organización de los Estados Americanos en el 2012. El gran problema que nosotros identificamos en este proceso de observación fue las grandes debilidades, el desconocimiento de las mesas electorales, los grandes problemas de logística y de organización del Consejo Nacional Electoral, el hecho de que la gran mayoría de las mesas que nosotros estuvimos abrieron, ¿no?, 9, 10 de la mañana, y eso produjo también que los tiempos se corrieran. Elementos muy claros, licenciado, el tema eso de los 2 cuadernillos, realmente eso fue un dolor de cabeza. Rafael lo va a explicar más en detalle. Los problemas también de la falta de conocimiento, incluso la falta de custodios electorales. No habían suficientes custodios electorales en los centros de votación. Particularmente yo estuve en el centro de votación de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Solo había un custodio electoral cuando debería haber uno por cada uno de los partidos políticos. Entonces son elementos que nosotros identificamos y que ahora mismo, con estas denuncias que hacen los diferentes movimientos, están encajando, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, se puede decir, la prueba, la evidencia del momento, ¿no?, empírica, revisada, más de 65 mesas electorales en las cuales estuvimos: Juticalpa, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula, La Paz, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa, ¿no? En todas estas ciudades, y especialmente aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, donde hay mayor carga electoral, encontramos sin duda alguna inconsistencias. Entonces, ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo. Lo que nosotros también queremos focalizarnos, no solamente en decir la crítica o decir el problema, sino buscar cuáles son los correctivos que el Consejo Nacional Electoral, que el Registro Nacional de las Personas, que el Tribunal de Justicia Electoral y sin duda alguna las cabezas de los partidos políticos tienen que tomar para el proceso general. Porque este solamente es el preámbulo del desastre electoral que nos viene en noviembre si seguimos y no hacemos los ajustes del caso. Muchas gracias, Lester. Así que vamos a dejar a los jóvenes. Así es. Vamos a dejar a los jóvenes para que nos den la información ya tabulada, analizada de lo que vieron en este proceso electoral primario. Y jóvenes son los que más hay hoy aquí. Carlos Méndez, Rafael Jerez. ¿Qué edad tiene Rafael Jerez? 25. 25. Carlos Méndez tiene 23. 23 años. Y las jovencitas que he visto, Lizy Rodríguez, Ileana Licona y Hilary Gómez, me imagino que su promedio de edad son 22, 23 años, ¿verdad? 22, 23 años. Bueno, Ileana tiene 20. 20 tiene Ileana. Lizy 21 y Hilary creo que anda en 24, más o menos. Vamos a escuchar a los jóvenes esta mañana aquí en Televicentro sobre lo que vieron en el proceso electoral primario. Las falencias del proceso electoral primario o las fortalezas. Y lo vamos a combinar con opiniones también de gente ya muy experimentada. Miren, Pablo Carías, entre más le pasan los años al sociólogo Pablo Carías, más lúcido e inteligente lo observo. Sí. Nos ha dado una declaración a TN5 que me llamó mucho la atención y la vamos a repetir íntegramente, 4 minutos. 4 minutos, no le voy a quitar mucho tiempo, solo son 4 minutos. Después de la pausa, entonces, los jóvenes con los que ha trabajado y que ha incorporado ASJ como veedores nos van a resumir lo que vieron de este proceso electoral primario, debilidades y fortalezas, después de los consejos comerciales.
tema de este viernes y de inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Waldo Rivera: vivimos en una falsa democracia. El sistema se convirtió en una especie de trueque, un plato de comida o 500 lempiras a cambio del voto. Quizás sea lo mejor que le puede suceder en días a los más pobres. Si la clase pensante es minoría, el gobierno será el de los necesitados. Y responde Polibio Castillo: los que mandan deciden el porcentaje con el que ganarán él o los elegidos. Sacan de boca de urna, los medios son cómplices y luego el CNE avala el triunfo, dice el fraude. Polibio Castillo también comenta: bonitas palabras de Cáritas Honduras, pero ya un candidato le dijo al otro que no llore lo que no pudo defender en las urnas. Hubo un candidato que se preparó para ganar en las urnas y lo hizo, y otro para ganar en la contada y también lo está logrando con la complicidad del CNE. Ángel Mejía: lo que se demostró con estas elecciones primarias son tres cosas. 1, que los hondureños creemos todavía en la democracia. 2, que el CNE, los partidos políticos, creen que todavía somos ignorantes y los tratan como tal. Y 3, que la corrupción electoral está ferviente. Una desgracia, sentencia. Un último mensaje de Mauri Lara: urgen las reformas, que candidatos, alcaldes y diputados sean escogidos en fechas diferentes al presidencial, descentralizar por cada departamento, maneje su proceso electoral, un censo elaborado por una empresa seria, diputados por distrito. La verdad, estamos en pañales. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Bueno, ya no les quito más tiempo a los jóvenes y que Carlos Méndez comience a desentrañar todo lo que han observado en el proceso electoral primario. Carlos. Gracias Renato por la oportunidad. Y antes que nada, sí me gustaría agradecer y felicitar la labor de esta plataforma independiente, la Plataforma Juvenil por la Democracia, que en mi calidad de ciudadano independiente, que en estos momentos no pertenezco a ninguna organización de sociedad civil y tampoco a ningún partido político, me han dado esta oportunidad de involucrarme en la vida democrática de mi país. En ese sentido, Renato, tenemos dos hallazgos en la ciudad de Olancho que sí me gustaría mencionar y que me parecen bastante relevantes. En primer lugar, Renato, tenemos el tema de que es algo repetitivo que ya mencionaba Lester anteriormente, el tema de los custodios electorales. En primer lugar, nosotros resulta que en 3 de los 6 centros de votación que nosotros visitamos dentro de la ciudad de Juticalpa, encontramos que en 3 de ellos hacía falta un custodio electoral, especialmente en las mesas electorales receptoras del Partido Liberal. Sí. Tanto es así que, por ejemplo, en las instituciones del SENASA en Juticalpa, se acercaron a nosotros los miembros de la mesa electoral receptora del Partido Liberal y nos mencionaron su preocupación porque ellos habían recepcionado la maleta electoral por parte del cuerpo militar que estaba presente en la zona y no sabían a quién entregarle entonces al final del desarrollo de la elección el material electoral. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos un custodio electoral en un centro de votación? Primero, ponemos en riesgo la salud del pueblo hondureño porque son ellos quienes están encargados de mantener las medidas de bioseguridad dentro de ese centro de votación. En segundo lugar, ponemos en riesgo el correcto desarrollo de la logística electoral en ese centro, porque es el custodio electoral quien está encargado de resolver cualquier inconveniente o cualquier imprevisto que surja durante la jornada electoral. Y eso nosotros lo mirábamos también, por ejemplo, la afectación en el tema de la inducción de los votos. Sucedió, por ejemplo, en la escuela Villeda Morales, que en la mesa electoral receptora del Partido Nacional, las 2 personas que eran activistas no eran miembros de la mesa electoral receptora y por lo tanto no deberían de estar en la mera puerta del aula haciendo proselitismo político. Y eso sucede, ¿por qué? Porque no tenemos un custodio electoral que esté pendiente de evitar que se esté dando este proselitismo político y que se esté dando una lista preestablecida de candidatos por quienes ellos induciendo a la gente por quienes deben votar. En la propia mesa electoral receptora. Un delito ahí nomás, ¿no? Ya es un delito, ¿no? Exacto. Entonces, y por otra parte también, Renato, se pone en riesgo la integridad de la maleta electoral y por ende el contenido que finalmente es la expresión soberana del pueblo al momento del traslado de esta maleta electoral una vez finalizado el proceso que regresa a la ciudad de Tegucigalpa, que es a donde se encuentra el centro logístico electoral. Eso por una parte, Renato. Por otra parte también nos preocupaba bastante también el hecho de que en muchas ocasiones, en muchos centros,
las maletas electorales llegaban incompletas y que esto ya conocemos todos, que es algo repetitivo en la historia política de nuestro país y sin embargo es algo preocupante que siga ocurriendo. Y aquí quiero mencionar que dentro de la maleta electoral no hay un tan solo documento, no hay un tan solo material del que realmente se pueda prescindir para el correcto desarrollo de la elección. Y ustedes dirán, quizás algunas personas podrán decir, un marcador. ¿De qué sirve un marcador y por qué es tan relevante que hasta un marcador falte dentro de la maleta electoral? Sucede, por ejemplo, que en la escuela Miguel Morazán, en la que nosotros estábamos haciendo observación, no llegó el marcador. Y esto finalmente, ¿cuál fue la afectación directa? Se afectó la publicidad del escrutinio, porque ¿qué sucedió? Como no tenían marcador los miembros de la mesa electoral receptora, lo que tuvieron que hacer fue agarrar la fotocopia del formato de conteo de votos que se contiene dentro de la maleta electoral, pegarlo en la pizarra y llenarlo con lápiz tinta. Y esto finalmente, ¿qué fue lo que hizo? Que nosotros, como estábamos en la ventana del aula y que nosotros como observadores no nos permitieron, en esa mesa electoral receptora específicamente no nos permitieron entrar, entonces sucedió que nosotros no podíamos ver si realmente el secretario estaba anotando de forma fidedigna lo que el escrutador estaba mencionando. Esto por una parte. Tenemos cosas tan sencillas como esas que finalmente tienen un impacto directo en la publicidad del escrutinio. Y teníamos también, por otro lado, cuestiones un poco más preocupantes, como lo que pasó en la escuela Manuel Agaray, que lo que sucedió fue que en la mesa electoral receptora del Partido Liberal no se contenía la urna correspondiente a las corporaciones municipales. Y entonces lo que sucedió aquí fue que hasta las 11 de la mañana que se pudo resolver, porque también el custodio electoral nos decía a nosotros que no fue fácil resolver con la institucionalidad electoral, porque la gente del CNE no le daba respuesta específica de qué es lo que se iba a hacer. Entonces lo que sucedió fue que tuvieron que improvisar una urna y al momento en el que llegó la urna oficial, manipularon, o sea, manualmente ellos tuvieron que trasladar los votos de la urna improvisada a la urna oficial del Consejo Nacional Electoral. Y es de rescatar, Renato, que en este momento la gente de esa mesa lo hizo muy bien, porque nosotros como observadores, rápidamente ellos acudieron a nosotros, nos dijeron, por favor, observen este proceso, nosotros vamos a trasladar los votos y lo queremos hacer bien. Queremos que ustedes puedan filmar, puedan corroborar que todo se está haciendo bien, pero esos son riesgos, Renato, que con el contexto de país y con la situación política que tenemos, no nos podemos permitir. Y con el tiempo que ha tenido la institucionalidad electoral para prepararse, son riesgos que la democracia hondureña no debería de estar corriendo. Muchas gracias Carlos Méndez. Muy buen resumen. Bueno, Rafael Jerez. Ahora me gustaría escuchar a Hilary Gómez, Renato, porque, bueno, Carlos Méndez fue nuestro coordinador en la observación que se hizo en Juticalpa Olancho, pero como lo mencionó Lester al inicio y Carlos Hernández también, tuvimos un promedio de 93 observadores a nivel nacional concentrados en 7 ciudades específicas. Y Hilary Gómez coordinó la ciudad del Progreso, el municipio del Progreso, y después escuchamos a Alicia y Ileana para que ustedes después vean cómo coinciden los hallazgos y nosotros les explicamos aquí después cómo se centralizan y las consecuencias técnicas que eso tiene precisamente en el escrutinio especial que se está llevando a cabo hoy. Más adelante yo les voy a explicar un poco, creo que el tema más delicado fue el del censo y cómo eso va a impactar incluso en los criterios que el Consejo Electoral va a tomar para resolver las inconsistencias que se han presentado y que hoy de hecho es el último día para presentarlas. Entonces, Hilary, me gustaría escucharte cuáles fueron los principales hallazgos en el Progreso. Ya me sustituiste. Sí. Pero muy bien la mecánica, porque así tú las conoces y ya sabes el orden para que esto fluya y generar conciencia, porque el objetivo es generar conciencia. Adelante entonces con Hilary Gómez. Con Hilary Gómez. Muchas gracias, Rafael. y bueno, como mencionó el compañero Carlos también, es parte de los hallazgos. Muchos de ellos concordaban y otros pues eran características de cada ciudad. Y en el caso del Progreso, uno de los temas que se dio fue
que hubieron denuncias siempre de los mismos miembros MER y de otros ciudadanos que estaban también afuera o contando o siendo observadores como ciudadanos, que personas votaban dos veces dentro de ese mismo centro de votación. Votaban tal vez dentro de las mesas en el Partido Nacional y después otro en el Partido Liberal y así. Entonces fue una denuncia que hicieron las personas y otra situación que va relacionada también con lo de la capacitación de los miembros MER es que ellos nos preguntaban a los observadores de que si estaba correcto, qué podían hacer en ese caso, y pues nuestro papel era únicamente observar y tomar los hallazgos o las situaciones que no estaban dentro del marco de la ley, ¿no? Hillary, solo te interrumpo. Como observadora, ¿viste que algunas personas votaron 2 veces? Sí, primero yo no lo sabía, pero las personas que estaban porque solo nos tocaba estar pendiente de una mesa, entonces cada observador estaba como con un partido político y en una mesa. Entonces, al momento que las personas que estaban ahí alrededor se daban cuenta, porque tal vez ellos ya conocían a sus compañeros o tal vez ya conocían a las personas que llegaban a ese centro de votación. Entonces, sí, se dio y miré a la señora que cuando me dijeron, ella votó 2 veces. Entonces, y observé su actitud y sin embargo sí fue. Lastimosamente no pude tomarle foto al cuadernillo como podíamos hacerlo y solo nos dijeron como cuántas personas habían votado en cada mesa, y costó en nosotros en el Progreso, costó, incluso hubo que va relacionado con el tercer punto, que los obstáculos en la observación electoral, donde a nosotros que queríamos ya ser parte en el proceso del escrutinio y observar bien el proceso, no se nos daba el espacio para observar bien, o tampoco escuchábamos cuando estaban, como coloquialmente se le dice, cantando los votos, y también no podíamos ingresar a los centros y mirábamos desde afuera y tal vez no sabíamos si estaba sucediendo algo adentro. Y como, bueno, en mi caso me tocó en la Universidad CRAE, de aquí en el Progreso Lloro. Entonces ahí las aulas son un poco cerradas y solo se ve la puerta. Sin embargo, las personas donde estuve pues fueron muy amables, cabe recalcar eso, muy organizados por su parte, pero no está de más comentar que no todo ha sido perfecto, ¿no? En el otro centro de votación donde estaban los otros jóvenes, que fue en un colegio público que se llama la Escuela Jaime Oliari, ahí sí se dio una situación un poco más difícil para tomar en cuenta una fotografía con las actas de cierre para ver si todo el proceso se estaba haciendo bien y correcto. Los observadores e inclusive la escrutadora que estaba en esa escuela no se le dio la oportunidad y costaba para que algún ciudadano o observador pueda tomarle fotografía al acta de cierre, que es como lo más importante, una de las cosas más importantes que nosotros estábamos considerando. Y también pues la situación que estuvo un poco tenso por esa situación. Eso pues fue a grosso modo en el Progreso. Pero muy bien resumido. Rafael. Muy bien, y ahora le compartimos la palabra a Lizy Rodríguez, y en este caso, Renato, me gustaría destacar el desempeño que hubo en San Pedro Sula. Ahí tuvimos 34 observadores, era un ejército de jóvenes, y Lizy los coordinó a todos. Y le voy a mencionar algo. Cuando nosotros mandamos la solicitud para gestionar las acreditaciones ante el Consejo Nacional Electoral, fue todo un reto. Nos entregaron las acreditaciones el sábado a las 7:30 de la noche, un día antes, bueno, ni un día, horas antes de las elecciones. 12 horas, ¿no? Menos El 12. domingo en la mañana nosotros enviamos las acreditaciones y estas 3 chicas que usted mira aquí se movieron para ir a traerlas y distribuirlas a todos los centros de votación donde íbamos a tener observadores. Y una de las que mejor desempeño tuvo fue precisamente Lizy, entonces me gustaría escucharla. Ellos estuvieron en 5 o 6 centros de votación en San Pedro y bueno, nos va a presentar sus hallazgos. Lizy. Hola, sí. Bueno, sí, tal como le comentaba Rafael, tuvimos ciertas dificultades, pero si bien tenemos un compromiso con la democracia y eso es lo que nos hace ir más allá y dar esa milla extra, porque tenemos un compromiso con nuestro país. Y en los hallazgos de acá de San Pedro Sula, estoy muy contenta de que tuvimos 34 observadores, 30 nacionales y 4 internacionales, 4 eran de nuestro hermano país, de Guatemala.
Y dentro de los 34 observadores, pues estuvimos en 6 centros, que fueron La Salle, Escuela Bilingüe Valle de Sula, Liceo Bilingüe Centroamericano, Escuela Lempira, Centro Raiza Vanessa Castro y la Universidad Tecnológica de Honduras. Cuando nosotros estuvimos observando, en primer lugar, pudimos observar que no se cumplió con las medidas de bioseguridad por parte de los miembros de la MER hacia las y los votantes, lo que implica un riesgo de contagio, reconociendo que aún estamos en una pandemia. Y como punto número 2, tenemos la ausencia de custodio electoral en los centros de votación. Y esto es muy importante porque para la entrega de la maleta electoral, esto implicaba preocupación para los miembros de la MER porque no sabían a quiénes se les iban a entregar los resultados. Y también pudimos observar que existió una desorganización de los miembros de la MER en el desarrollo de las funciones y sobre todo en el conteo del escrutinio presidencial. También pudimos observar las inconsistencias presentadas en el proceso sobre las personas que no aparecían en los cuadernillos de votación y aún así no llevaban tarjeta de identidad y se les permitió poder autorizar y que ejercieran su sufragio. Pero tenían una contraseña. Sí, tenían correcto. Contraseñas. En algunos centros no vimos que se presentaron las contraseñas. O sea que votaron sin ningún documento. Sí, y de hecho, Renato, Correcto, ese es un hallazgo sí. que más adelante, cuando ella termine su exposición, yo le voy a mostrar un caso práctico de una mesa en la que yo estuve como observador, de cómo eso se dio. Personas que no estaban en los cuadernillos pudieron votar y se apuntaron en una lista en blanco. Entonces, Muy bien. eso es parte de lo que Lizzy está explicando. Entonces, termina, Lizzy, por favor. Sí, entonces fueron hallazgos bien importantes y otro hallazgo que pudimos notar fue la ausencia de iluminación en los centros. También contribuía a que fuera más lento el proceso del escrutinio. Realmente sí pudimos observar varias cuestiones y también tuvimos obstáculos como observadores. Por ejemplo, nosotros uno de los principales desafíos que tuvimos como observadores fue que al momento que queríamos observar la primera mesa, era del Partido Nacional, se nos negó la entrada al procedimiento, reconociendo que es un derecho. Y hasta que nosotros establecimos que era nuestro derecho poder observar, se nos permitió, pero no fue de una forma muy agradable. Y ya luego procedimos también a observar las otras mesas y así lo pudimos continuar. También otro desafío que tuvimos fue que no querían que tomáramos fotografía del acta de cierre presidencial, sabiendo que en el artículo 228 se establece que los documentos electorales son públicos y que cualquier ciudadano puede tomar nota de ellos. Y de igualmente, hasta que nosotros decíamos esto, ellos ya nos permitían poder tomar una fotografía, pero a lo que vamos es que no es necesario que nosotros recordemos estos derechos, sino que es parte de, y que nosotros lo podemos hacer una veeduría como tal, observar como cualquier ciudadano y ciudadana. Muchas gracias, Lizzy. Y ahora que ustedes hablan, alternemos con algunas experiencias de esas elecciones primarias. Ayer me contaba la precandidata a la alcaldía de Valle de Ángeles por el movimiento de Luis Zelaya, que ella llega a una mesa electoral. Precandidata liberal por el movimiento de Luis Zelaya, llega a una mesa electoral a votar y pregunta por los representantes y le dicen dos. Nosotros representamos a la doctora Betty Améndola. Y era ella. Y dice, en mi vida había visto esos dos que me representaban ahí. Eran de otro movimiento representando a Luis Zelaya en esa mesa de Valle de Ángel. Mira, me dice, es un desastre. Bueno, es un desastre, me dice. Solo para complementar, parte del ejercicio, como el asunto de las credenciales, ¿no? Que al final no se pusieron los nombres. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a preguntarle a cada miembro de la mesa cuál movimiento representa, ¿no? No nos daban los nombres de los movimientos. No nos querían dar los nombres de los movimientos. Claro. Entonces, esa opacidad, a ese nivel de opacidad genera muchas suspicacias. Lester, y aquí hay que decirlo. De los representantes, sí, en lo que dice lo vimos también. Claro. O sea,
habían representantes en mesa que no representaban al movimiento original, sino que al final fue otros. Y ese es compraban las mesas, ¿no? Exactamente. Mira, y la doctora Betty Améndola, la precandidata a alcalde por el movimiento de Luis Zelaya, fue testigo. Ella por primera vez participaba en política partidaria. Fue a la mesa y preguntó por los representantes y le dicen dos o uno. Dos creo, nosotros representamos a la doctora Betty Améndola y ella los queda viendo y yo no los he visto a esto. Si yo soy Betty Améndola, les dice. Entonces me dice, mira, es una desorganización. Otros movimientos estaban controlando la mesa, aparentando ser los representantes de mi movimiento, dice. Entonces, y aquí primera conclusión, porque yo creo que no hay que descargarnos todo en el Consejo Nacional Electoral. Ellos quisieron credenciales. Ellos dijeron credenciales, credenciales. Y algunos movimientos dijeron no, nada de credenciales. Por favor, parte de este desastre que hemos tenido para que ahora digan que hay fraude y que hay esto, que hay lo otro, ¿qué hicieron ahí? Es la desorganización de los mismos movimientos. Y mire el problema que se nos viene ahora por esta mala práctica. En el proceso general posiblemente tengamos 12 miembros de mesa sentados. Son 12 partidos políticos que van a estar sentados. ¿Usted se imagina la piñata que va a haber en esas mesas? Es decir, por eso es nuestra preocupación, ¿no? Porque esto simplemente fue se puede decir, la probadita de lo que viene en las generales. Y en estas últimas 2 semanas que hemos estado post primarias, se han estado tirando la pelota. ¿Quién es el culpable? ¿Quién no hizo su trabajo? Pero yo creo que ahora es momento de sentarse, revisar lo malo y corregirlo, tener un plan para los próximos 8 meses. Esto es lo que va a hacer el CNE, esto es lo que va a hacer el Registro Nacional de las Personas, esto es lo que va a hacer el Tribunal de Justicia Electoral y que el Congreso Nacional asegure el presupuesto también, ¿no? Y Carlos, y no todos los movimientos tuvieron la capacidad de tener representantes en sus mesas. Totalmente. Si sucede en las elecciones generales, ni los partidos históricos ni libres tienen la capacidad de tener representantes en sus mesas. Totalmente. Por eso es que después no encuentran actas. ¿Cómo justificar fraude e inconsistencia? Claro. Vamos ahora con Liliana Licona. Liliana está en la Ceiba, ¿verdad, Rafael? Liliana está en la Ceiba. Liliana lideró, aparte de la observación electoral allá, también estuvo muy presente. Me imagino que usted escuchó la iniciativa 3 de 3 que tuvimos para exigir que los precandidatos publicaran sus declaraciones. Ella estuvo liderando ese esfuerzo también y bueno, estuvo coordinando algunos centros de votación. Así que bueno, Liliana, te escuchamos para después ya venir con una exposición de qué pasó antes, qué pasó el día de la elección y cuáles son un poco de las consecuencias en esta parte del escrutinio definitivo. Ok, bueno, aquí en La Ceiba contamos con 7 observadores electorales, incluyéndome. Observamos un total de 3 mesas, 2 en la Escuela Juan Pineda y 1 en el Instituto Manuel Bonilla. Personalmente, esta última fue la que yo observé. El primer hallazgo, por decir así, es sobre la capacitación de los miembros de la MER. Si bien en general en nuestra mesa hicieron un buen trabajo, sin embargo, fue la escrutadora la que estaba liderando el proceso, ya que el presidente se mostraba inseguro de cuál era el proceso. Por ejemplo, no sabía dónde debían ir los sellos. Fue ella la que, por ejemplo, estaba diciendo cuál era el primer paso, cuál era el segundo, dónde estaban los sellos, y fue ella básicamente la que nos estaba diciendo los resultados. El segundo, que concuerda con los demás, es sobre la maleta electoral. Vino incompleta de igual manera. En este caso, en el talonario presidencial debían de recibir 475 papeletas, pero recibieron 473 y estos nos lo hicieron saber. Luego también no tenían bolsas para guardar las papeletas que sobraron y tampoco tenían lápices, incluso nos pidieron un lápiz. Después, en cuanto a los obstáculos de la observación electoral, el primer obstáculo que encontramos fue con los militares al momento de ingresar al centro electoral, ya que nos estaba preguntando si nosotras podíamos estar ahí, si estábamos acreditadas, y pues nosotras les mostramos pues que sí y que íbamos a observar las mesas. Se sintió una actitud hostil, sin embargo luego no nos dijeron nada. Después no nos dejaron tomar foto del acta de cierre y tampoco nos dejaron ver el cuadernillo, a pesar de que les expresamos de que eran documentos públicos. El custodio nos dijo de que esto solo era facultad de los miembros de la MER. Entonces no seguimos insistiendo.
Después, a un observador que se encontraba en otro centro electoral lo corrieron del aula básicamente, pero no fueron los miembros de la MER, sino que fueron personas particulares que estaban en el mismo centro. Claro. En cuanto a observaciones generales, puedo decir de que habían ciudadanos observando y llevando su propio conteo desde las ventanas del aula. En cuanto a las medidas de bioseguridad, puedo asegurar de que sí se respetaron, porque incluso a nosotras nos pidieron que nos separáramos cuando estábamos en los pupitres. Siguieron el orden, por ejemplo, comenzaron con el escrutinio presidencial, siguieron con el de diputados y finalmente el de alcaldes. Sellaron las papeletas no utilizadas y realmente se mostraba de que los miembros de la MER de cada movimiento estaba haciendo parte y se estaba asegurando de que no hubieran inconsistencias. También verificaron el estado de las urnas previo a iniciar el conteo y iban verificando si llevaban el conteo correcto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana Licona. Bueno, ahora, Renato, sí podemos pasar a la página número 8 de la presentación, porque ahora sí vamos a desarrollar puntualmente los hallazgos que todos mis compañeros y compañeras han expuesto, pero ir desarrollándolos técnicamente punto por punto. El primer hallazgo... Será después de la pausa, entonces, bueno, Rafael Jerez. Y les dije que iba a alternar ¿sí? con algunas noticias y con una opinión de Pablo Carías que me parece muy reflexiva. Yo creo que todos los hondureños debemos hacernos una autocrítica. Dice Pablo Carías que de por sí dice... los hondureños carecemos de derechos fundamentales como los económicos y sociales. Y no nos podemos empoderar de nuestros derechos democráticos y electorales. Voy a dejar a Pablo que en 3 minutos resuma su pensamiento a la conciencia de los hondureños, la obligación de los hondureños de internalizar más los conceptos de democracia, todos sus derechos, de indagar más a quienes aspiran a cargos de elección popular, a ser más reflexivos a la hora de votar, a elegir los mejores líderes, a desligarse de líderes políticos corruptos, buscar los hombres y mujeres con más valores, con más ética, con más moral. Nosotros también tenemos deberes como ciudadanos para que esta democracia funcione. Buena reflexión la de Pablo Carías en unos minutos, pero el centro de todo sigue siendo los hallazgos de esta plataforma juvenil por la democracia que sirvieron de veedores de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Después de la pausa. Agradecemos todos sus mensajes en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Continuamos dando lectura. Ismael Cepeda Galo, de las cosas buenas en este proceso fue demostrar que la partidización de los entes electorales son un retroceso de la institucionalidad. También que los partidos políticos, pero sobre todo los caciques, están podridos y los tres tienen prácticas nefastas y del pasado. Son la misma me dice. Henry Smith. Ismael Cepeda. Ok, del FOSDE. Así es. Henry Smith, el maquillaje no es un cambio, no existe voluntad. Tenemos órganos electorales sin su respectiva ley. Siempre los mismos vicios para los mismos intereses. Ana Martínez, el peor enemigo de un hondureño es otro hondureño. El sistema electoral del país se trata de una pelea de poder cada 4 años, por un pedacito de tierra para proteger los intereses de la falsa clase política que existe en el país. Un último mensaje. Aquí, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre son lo mismo de siempre. Libre y Partido Liberal son una oposición falsa. Honduras va en caída libre desde el año 2006. Aquí la democracia está de nombre. Resultado: pobreza, impunidad, corrupción, inequidad, hasta muertes por no tener un sistema de salud. Y dice, basta ya. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Antes de seguir con Rafael Jerez, que nos tiene ya un resumen todavía más analítico de esta observación que han hecho los jóvenes, escuchen las reflexiones de Pablo Carías, del sociólogo Pablo Carías. Pero escuchar estas reflexiones con un sentido autocrítico, y no a la defensiva, para tratar de que cada quien en su trinchera corrija sus errores,
para dar lo mejor de uno, lo mejor de sí en función de construir una mejor democracia en Honduras. Una democracia que dé resultados, que reduzca la pobreza, que fortalezca las instituciones, que permita que los hondureños no estemos pensando en huir del país, sino ser prósperos aquí adentro. Vamos con Pablo Carías. Creo que el pronunciamiento de Cáritas es oportuno en una situación como la que vivimos actualmente, luego del llevado a cabo el proceso electoral interno. Es oportuno en cuanto hay un pronunciamiento en contra de lo que ha ocurrido. Sin embargo, yo creo que no podemos responsabilizar ni tener muchas expectativas en la generación de una conciencia ciudadana que sea capaz de destruir, digamos, este sistema electoral y este sistema político profundamente dañado, un sistema que lo que impulsa son procesos electorales fraudulentos que burlan la voluntad de la ciudadanía. En una sociedad como la nuestra, donde la población carece de derechos fundamentales, derechos económicos, derechos sociales, es difícil empoderarlo con derechos que tengan que ver con la democracia electoral. Lo que yo creo que debe de impulsarse es, y siguiendo el lenguaje de la Iglesia, es sacar a los mercaderes del templo. Y eso lo pueden hacer las instituciones, las organizaciones, la llamada sociedad civil, aquellos políticos que todavía no están comprometidos con la corrupción. Si eso no ocurre, vamos a seguir transitando por la irregularidad, por el engaño, por la mentira que estos políticos han estado estimulando y han estado fomentando. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, dicen las Sagradas Escrituras. Y en efecto, no podemos pretender que la ciudadanía tendrá el suficiente músculo para poder cambiar el orden actual. Un sistema político, un sistema electoral basado en la compra de votos, en inflar urnas, en el cambio de domicilio, en todo lo que tiene que ver con la desnaturalización del ejercicio espontáneo, libre, soberano del voto. Es muy difícil en una coyuntura entonces como la que vivimos que podamos impulsar cambios significativos. Hay que revertir este proceso electoral, ir a un proceso de elecciones generales bajo las condiciones de estas elecciones internas es repetir el mismo vicio y probablemente con un mayor nivel de descomposición, porque ya los políticos, aquellos que están comprometidos con la corrupción, tendrán tiempo suficiente para hacer cálculos y mejorar todavía el sistema en favor de ellos. No tenemos ninguna posibilidad. Realmente, estas elecciones, por el nivel, por la dimensión del fraude, deben de ser anuladas. Debe repetirse este proceso y de alguna manera responsabilizar en toda su extensión a los que cometieron fraude, a los que impulsaron a cometer todo tipo de violaciones, todo tipo de irrespeto a la ciudadanía y a la condición de país. No tenemos futuro realmente. Yo creo que saludamos el pronunciamiento de Cáritas, todas las instituciones deben de pronunciarse, deben de salirle al paso a aquellos que han hecho de los negocios particulares, de su deseo de perpetuarse en el poder, la vía más expedita, violentando la voluntad soberana. Muchas gracias, Pablo Carías. Sí, Carlos. En reacción a eso, mira, Renato, lamentablemente tenemos un sistema que se nutre de la pobreza. Y brevemente quiero contar un caso de una señora de una colonia aquí cerca, que es activista de uno de los movimientos. Le ayudaron incluso durante campaña a mejorar su casa.
Y después ella me contaba, ¿sabe qué? Viera que estoy con un poco de pesar. ¿Qué pasó? No, porque al final tuve que votar por el otro, no por el movimiento. ¿Y qué pasó? ¿Pero por qué? Bueno, el tema aquí me dice es que mi hija trabaja en una institución y al final me amenazaron que si no votaba y no, quizás mi hija se quedaba sin empleo. Honestamente, ese tipo de cosas, y lo hemos escuchado, se repitió y el sociólogo lo decía de manera muy clara. O sea, no puede ser que nuestro sistema se manipule de esa forma, que nuestra gente la manipulen de esa manera. Y eso lo podemos ver en muchas del comportamiento de las actas. Mire, cuando uno ve las actas que se están publicando y con un poquito de tiempo uno va, hay algunos hallazgos ahí que uno se hace las preguntas, pero ¿cómo es posible que de repente en una mesa solo se votó por dos personas y nada más, solo 2 personas? No presidente, sino solamente por 2 personas. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es esa lógica? Así es que yo sí creo que, y veo que Lester tiene el último libro de Julieta Castellano, que me parece un trabajo buenísimo también, porque habla sobre la cultura política de cómo del se país, conforman. cómo se retoma, quiénes son los que tienen posibilidades, y al final la plata se impone, y lo vemos en las mesas, el hecho de que de repente le compraron los representantes de mesa a otros movimientos. Y bajo te lo dicen, mira, no me grabe y todo, pero yo le puedo decir, me dieron 5,000 lempiras. Me dieron 5,000 lempiras y bueno, el otro no, y tuve que actuar. Y que aquí. la mayor parte de las veces son dineros públicos, Carlos. Ese es el tema, ese es el otro asunto, ¿verdad? Y también el dinero público, pero también el otro gran problema es el dinero sucio, el dinero producto del crimen, o sea, cuando las reglas no son claras, cuando la fortaleza de los entes rectores, en este caso el consejo, no tiene toda la fortaleza necesaria, entonces al final viene y el dinero puede ser el que compre, y eso lo seguimos viendo aquí. Lamentablemente tenemos zonas en el país donde hay mucha plata el día de las elecciones circulando y eso va deteriorando aún más nuestras instituciones. Solo permítame unos segundos porque ya quiero que esta media hora sea expresamente para todos los análisis que tiene ya Rafael Jerez y toda la comitiva de panelistas presente aquí. Y quiero que me incluyan estos bellos rostros de estas jovencitas que desde muy temprano se van comprometiendo con la democracia, se van comprometiendo con su país. Quiero que me las tengan ahí en pantalla para que se vean involucradas en el debate. Y si miren que Carlos está hablando, si escuchan que Carlos está hablando mucho, que lo corten y ustedes complementen con sus ideas. Es una broma, Carlos. Es una broma. Bien, me dice mi hija que tengo unas bromas tontas. Dice que a nadie le dan risa. Voy a la pausa y enseguida el análisis de Rafael Jerez, de las jóvenes en Ceiba, el Progreso San Pedro Sula, de Carlos Méndez aquí, de Lester Ramírez, de Carlos Hernández. Carlos Salirio Mejía comenta, en Libre hay actas de 715 votos en centros de votación de 300 electores. Eso se hace buscando los 57 lempiras por voto de la deuda política. Por eso querían los 6 MER de un solo movimiento para llenar las actas a su antojo. Y la refundición, dice la refundición de la patria, ¿cómo queda? Ever Ariel Núñez, el problema de Honduras es que las élites económicas de este país mantienen el poder a los mismos políticos porque les conviene, y mientras estas élites con todo su poder económico patrocinen a estos políticos, muy difícil esto llegue a cambiar por unas simples palabras. Rolando Bustillo, felicitaciones a los panelistas, más gente así merece el país. Qué bueno ver jóvenes que se involucren en la política en pro del bien común. Lamentable que el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral no estuvieron a la altura en estas elecciones primarias debido a los intereses particulares. Henry Smith, la iglesia que hoy reclama es la misma que ayer avaló golpes de Estado y legitimó elecciones electorales. ¿Cuándo veremos a la iglesia de Cristo inmolarse en las calles? No basta con un comunicado. Y aquellos otros, los oradores, los de los mensajes pandos y huecos, mercenarios de la fe. Agradecemos todas sus participaciones en Facebook y Twitter. Bueno, vamos de inmediato con don Roberto Jerez, con don Rafael Jerez, antes que se nos vaya, porque les cuento que este hombre se nos va.
va a seguir sus estudios a Estados Unidos con una de esas becas buenísimas de la Fulbright. De la Fulbright. Se nos va Roberto. Pero va a regresar. Se nos va Rafael Jerez por un buen tiempo. Va a regresar como MacArthur. Sí, voy a regresar. Lo que el país le ha dado a uno se lo tiene que devolver. Y por eso, si Dios lo permite, el próximo año regresamos para seguir trabajando por Honduras. Un año es la beca. Es un año, una maestría en Derecho. Profundicemos entonces sobre la veeduría y los resultados, Rafael. Perfecto. Bueno, primero tenemos que comprender como ciudadanos que una veeduría realmente... Creo que se nos desconectó aquí la gráfica, ya la vamos a conectar. No, continúa, Rafael, para no Primero que interrumpir. todo, la veeduría, y es importante que los ciudadanos lo sepan, no se concentró exclusivamente en el día de la elección. Realmente el proceso electoral viene desde su convocatoria y va transcurriendo al día de la elección y la etapa postelectoral en la que estamos ahora. La primera lámina que ustedes van a ver en pantalla ejemplifica eso. Para nosotros hubo por lo menos 5 puntos esenciales en la etapa preelectoral, es decir, desde que se convoca elecciones hasta que se celebró el 14 de marzo, en las que incidieron en el día de la votación. Esta es las reformas inconclusas, es decir, primero que todo el hecho de que no se haya aprobado una nueva ley electoral y una nueva ley procesal electoral. Esto incide, primero porque de la ley electoral se desprende el cronograma electoral y de la ley procesal electoral se tendría que haber desprendido toda la etapa de reclamos que es la que hoy estamos conociendo. 2, la actualización del Censo Nacional Electoral. El proyecto Identifícate, nosotros hicimos una veeduría social, ahí hubo muchos retos en cuanto a la integridad de la base de datos que se recogió, la asignación de domicilios a los ciudadanos y por ende de los centros de votación. 3, el sistema de transmisión de resultados, haya o no haya habido TREP, el hecho de que, claro, se tomó una decisión previa, pero no se comunicó bien a la ciudadanía y por ende los ciudadanos realmente no comprendían que el día de la elección no habría una transmisión de resultados y eso generó incertidumbre y también generó que se autoproclamaran por lo menos 5 precandidatos presidenciales. Y como usted puede ver, Renato, es una corresponsabilidad, que de hecho lo mencionaba Pablo Carías, también lo mencionaban ustedes. Ahí las responsables son Congreso Nacional, el tema de la ley, el censo era responsabilidad del registro del Consejo, y después la actualización de los resultados a través del TREP o del escrutinio definitivo pasó porque el Congreso aprobó tarde los fondos, Finanzas desembolsó tarde y también los procesos de contratación fueron muy apretados en cuanto al tiempo. Un paréntesis ahí, ¿no? Nos van a alegar las autoridades electorales o nos van a argumentar de que no está en la ley el TREP, que no es obligación tener un TREP. O sea, por el hecho de que no esté en la ley no quiere decir que no hay una necesidad social para un TREP. Ya hemos estado viendo los resultados, mucha incertidumbre, muchas denuncias, un problema de retraso, ¿no?, de más de 70 horas. Si no está en la ley no quiere decir que no hay que cumplirlo. Hay una demanda social, un tema de seguridad nacional. Entonces, esa visión cortoplacista, legalista, no creo que viene a mejorar, ¿no?, las situaciones de confianza. Yo creo que para el próximo proceso electoral de las generales necesitamos tener certeza cuál va a ser el mecanismo de transmisión de resultados, qué nivel de confiabilidad va a tener y qué nivel de transparencia va a tener, ¿no? Porque no podemos vivir en esta situación de incertidumbre. Porque un TREP con gente honrada da resultados honestos. Totalmente. Y si hay voluntad, yo no dudo de Rixi, no dudo de Ana Paola, no dudo de Kelvin, que quieren elecciones transparentes y honestas. Por lo tanto, primero háganse una autocrítica de dónde pudieron estar las debilidades de ustedes tres. Luego de esa autocrítica, hacer todo lo posible, siguiendo lo que dice Lester, empezar a trabajar en función de tener un TREP correcto. Si ustedes tienen voluntad, como lo son ustedes, mujeres honestas, un varón honesto ahí, entonces los resultados tienen que ser diferentes a los del TREP de pasadas elecciones. Totalmente. Adelante, Perfecto. Rafael. Después, el cuarto elemento fueron las reformas en materia de financiamiento político. En diciembre se aprobaron 2 reformas, de las cuales 2 artículos muy preocupantes. El primero, se estableció que la Unidad de Política Limpia solamente puede fiscalizar el origen del financiamiento de campañas políticas para elecciones primarias hasta el 30 de octubre para imponer una sanción. Es decir, si ahora mismo la unidad empieza a fiscalizar, se pueden imponer sanciones por financiamiento ilícito hasta el 30 de octubre de este año.
O sea que si un precandidato o precandidata recibe financiamiento ilícito de campañas políticas, se puede sancionar hasta el 30 de octubre y si no se sanciona antes de esa fecha, puede participar en elecciones generales. Es decir, una falta administrativa, que en este caso puede convertirse también en un delito, le están incorporando una prescripción en la ley, ¿no? Es decir, ese es un problema, están creando una situación de impunidad de juris, ¿no? de ley, ¿no? Entonces, un problema gravísimo, especialmente cuando estamos hablando en contextos donde se están denunciando, ¿no? Sí. Pero fácil, solo decir, si alguien recibió dinero del narcotráfico ahora y la unidad de política limpia no tiene toda la capacidad y el expertise, porque investigar eso es difícil, si no se sanciona al 30 de octubre, al final puede ser que tengamos alguien, no solo que recibió financiamiento, alguien de repente vinculado que participe en un proceso electoral. Ese es un problema. Y después, el último factor de la etapa preelectoral son las denuncias sobre corrupción y narcotráfico que todos conocemos en los 3 niveles electivos. Con esta contextualización pasamos directamente a el primer gran hallazgo que es para mí realmente el más delicado. Y es el tema del censo, Renato. Cuando nosotros hicimos el análisis, recordamos, ustedes miran ahí los cuadros azules. En los cuadros azules están los requisitos que el Consejo Electoral puso para que los ciudadanos pudieran votar. El Consejo dijo, ok, si una persona se enroló hasta el 16 de febrero en el proyecto Identifícate, aparece en el censo, va a aparecer entonces en los cuadernos de votación. Pero si un nuevo votante, de los 600,000 nuevos votantes, no tiene su tarjeta de identidad, no puede votar. Si sí tuvo el documento físico, entonces sí podía votar. Y el último escenario es, si usted no se enroló, no podía votar. 4 días antes de las elecciones, lo que el Consejo hizo para garantizar el ejercicio del sufragio fue habilitar un listado adicional de electores. Entonces usted llegaba a la mesa, pero esto solo lo aceptaron el Partido Liberal y el Partido Libre. ¿Qué es lo que pasó? Cuando usted llegaba a la mesa, usted iba a ver 2 cuadernillos. El cuadernillo con el censo actualizado y el listado adicional de electores que tenía el censo de 2017 para garantizar que la persona votara. ¿Qué fue lo que pasó ya estando en la mesa? Bueno, votaron personas que no aparecían en ninguno de los 2 cuadernillos. Por ejemplo, en Distrito Central vimos 12 casos así, en Juticalpa vimos 1, en San Pedro vimos 11 y en La Paz vimos 2. Sí. Pero ¿cómo se ejemplifica esto ya para que la gente vea en físico? Bueno, yo le doy el ejemplo de estas 2 imágenes. Esta, Renato, es una hoja de incidencias, es una hoja en blanco que estaba en la mesa. Lo que pasó, y esta mesa fue la que yo observé en la Universidad Nacional Autónoma, es que, primero, como el Partido Nacional decidió no tener un listado adicional, solamente tenía un cuadernillo, entonces, si usted no aparecía en el cuadernillo, usted no podía votar. Pero lo que ocurrió fue que llegaron ciudadanos que no aparecían en el cuadernillo y como no había listado adicional, apuntaron a los ciudadanos que querían votar y que no aparecían ahí en esta hoja de incidencias, que es una hoja en blanco. Dígales a qué hora llegaron esos ciudadanos. A las 5:05 de la tarde, ya cuando había cerrado. Pero qué es lo interesante, que usted mira, aquí votaron 12 personas así. Entonces, ¿cuál es el problema, Renato? Que si no aparecían en la mesa, por ende no están en ese censo de esa mesa, nada quita que sí pudieron haber aparecido en el censo de otra mesa, que pudieron haber votado ahí, y que después llegaron a esta mesa y como se les apuntó en una hoja en blanco y solamente se les puso su número de identidad, su nombre, firma y huella. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, este es el acta de esa mesa, que esos votos fueron computados como votos válidos. Y al final, en esa mesa se tuvieron 192 votantes, de los cuales 12 de ellos están en esta lista en blanco. Y esto pasó, Renato, en por lo menos todos estos centros que vimos aquí. El problema que dice Rafa también es ahora que cuando vayan a hacer los escrutinios especiales, que están revisando inconsistencias, si hay hojas de incidencia, no están contabilizadas en ese balance y en ese acta de cierre. Entonces van a haber escrutinios especiales que van a llevar a una situación de nulidad, ¿no? Y es un problema muy grande porque estamos hablando de alrededor de 10,000 actas de cierre en este momento que tienen estos problemas de inconsistencia, ¿no? Entonces, solo para que veamos los grandes problemas que hay desde el punto de vista de la mesa, pero también desde el punto de vista de la institucionalidad electoral, porque no se puede desligar la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de este tema también, ¿no? Y un punto importante es que, a ver, hoy y todos estos días han llegado candidatos a impugnar. ¿Cuál es el problema, Renato? Que
Cuando lleguen a impugnar un acta de estas, el Consejo, al hacer el escrutinio especial, puede determinar los siguientes escenarios. 1, revisemos las copias de actas que tienen los partidos y veamos si los números coinciden. 2, si no coinciden, entonces ordenamos un recuento de votos. Pero ¿cuál es el problema? Que si se recuentan los votos de la urna, al final van a aparecer, en este caso, los 192. Pero en esos 192 van los 12 votos de personas que no tuvieron que haber votado. ¿Y cómo determina usted cuáles son esos votos ya en la urna? No puede hacerlo por la secretividad del voto. Entonces, al final, aunque se impugna una urna, va a ser muy difícil saber cuáles de esos votos son los inflados en función de que estas personas no tuvieron que votar ahí, y ahí la única salida es la nulidad de la mesa, porque al final no se puede determinar cuántos de esos votos no tuvieron que haberse depositado ahí. Pero como son problemas comunes en los movimientos de los tres partidos, ojalá que los concejales sean en esto justos para todos los partidos. Así es. Que no, esto es un error en Libre, pero es correcto en el Partido Nacional o Liberal. No, que sigan los mismos parámetros y el mismo corte para todos. Una sugerencia muy respetuosa a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Rafael. Ok, después, segundo hallazgo, y esto creo que fue un detalle que lo detectamos de hecho en los últimos días. Ustedes pueden ver en la presentación que agarramos, por ejemplo, en Olancho 2 mesas electorales receptoras como un ejemplo. Francisco Morazán, 11 mesas. San Pedro, 9 mesas. Si usted puede ver, sumamos en la gráfica amarilla que está aquí, y la voy a acercar, entre todas estas mesas que mencioné de estas 3 ciudades, las mesas computaron haber recibido 13.258 papeletas y de esas no se utilizaron 10.116. Esto quiere decir que hay un excesivo uso de papeletas excesiva impresión de papeletas que no se utilizaron, casi el 76%. Más que una crítica, aquí la observación es por qué se imprimieron tantas papeletas bajo una proyección que no muchas personas iban a votar en el volumen que lo hacen en las generales, porque al final esto es un costo que se hace al Estado, ¿no? ¿No será legal hacer tantas papeletas como inscritos hay en el censo electoral? Yo creo que así es la cosa. Bueno, siempre en primaria te queda ese excedente de papel. Yo estuve investigando y se presume que imprimieron un aproximado de 34 millones de papeletas para estas elecciones bajo la premisa de que se divide entre 3. Niveles electivos. Claro, entonces eso es otro de los hallazgos, que se imprimen bastante. Buscamos el contrato que se suscribió para la impresión de las papeletas y hasta el momento no lo han subido al portal de transparencia del Consejo. Sí han subido el de compra de materiales que van en el kit tecnológico, eso sí lo encontramos, pero el de las papeletas todavía no. Después, hallazgo 3 y 4, lo que es un condensado de lo que mis compañeros mencionaron. Número 3, que muchas maletas iban incompletas. Y el riesgo de esto es que hay documentos públicos que van en estas maletas y que al no encontrarse ya estando ahí en las maletas de diferentes centros, los miembros de mesa tuvieron que improvisar y eso ya es un riesgo para la integridad de la mesa cuando se arma la maleta y se regresa a Tegucigalpa, aquí al Infop. Número 4, omisiones procedimentales y discrecionalidad de los miembros de la MER. Creo que usted pudo escuchar de la voz de mis compañeros y compañeras que los miembros de la mesa realmente desconocían el procedimiento de escrutinio. Incluso nos preguntaban a nosotros como observadores si estaba bien lo que estaban haciendo. Y un punto importante es que, cuando se cierra la votación, tienen que pasar 2 cosas en la mesa. Se inicia el escrutinio a nivel presidencial y se tienen que llenar 2 tipos de acta. La primera es el balance general, es decir, usted llena cuántas papeletas recibe la mesa, 2, cuántas papeletas no se utilizan, y 3, cuántas papeletas sí se utilizaron. Y después tiene que revisar el cuaderno de votación para verificar cuántas firmas hay ahí. Una vez que usted computa eso, tiene que abrirse la urna y sacar voto por voto para contar. Al final tienen que coincidir el total de votos en la urna, el total de papeletas utilizadas y el total de firmas. Pero los miembros de mesa no conocían el procedimiento y nos preguntaban a nosotros si era bien lo que estaban haciendo. Y eso ya ocasiona problemas. ¿Por qué? Porque si en la mesa donde estábamos nosotros, por lo menos, reconocían eso, ¿qué pasó en las mesas donde no habían observadores? ¿Hasta qué grado llegó la manipulación del material electoral? Y solo para cerrar el hallazgo número 4, en muchos casos no se permitió observadores en los centros, tampoco se permitió ciudadanos ver el escrutinio y tampoco se permitió sacar una fotografía del acta, que al final el artículo 228 de la ley electoral dice que son documentos públicos y que se pueden captar fotografías de eso. Y este es un reclamo especialmente para la abogada Rixi Moncada. Rixi, yo creo que entre más observadores
Entre más observadores haya, mejor todavía. Y dejar relegado el prejuicio si el observador es de centro, es de izquierda, es de derecha. Claro, lo importante. Entre más observadores haya, mejor, abogada Moncada. Que en noviembre haya más democracia en esto. Totalmente. Concluyamos, por favor, Rafael. Perfecto. Y ya pasando a la etapa postelectoral, para ya ir cerrando el análisis, hay 3 elementos los más importantes que hemos detectado, porque aquí hay que aclarar algo, Renato. Nosotros vamos a continuar con la veeduría porque hay que ver cómo termina la resolución de reclamos. Y usted lo puede ver en el tercer punto. En las primarias de 2017 se presentaron 147 impugnaciones. Es muy probable que eso lo vamos a superar excesivamente ahora. Ahora mismo andan ayer, a la fecha de ayer, 170. Me dicen a lo interno del Consejo Nacional que la tradición, si se puede decir así, o la práctica es que se espera hasta última hora para meter más impugnaciones. Entonces, posiblemente tengamos mucho más impugnaciones. Y aquí el problema de los tiempos. Rafa le va a explicar porque aquí entra también el Tribunal de Justicia Electoral, que es el nuevo actor con los recursos de apelación y posiblemente muchos van a ir a amparo también, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa con ese último punto? Bueno, hoy finaliza el plazo para que presenten impugnaciones, o sea, acción de nulidad contra las mesas. El ejemplo que vimos de la mesa, por ejemplo, de estos votos que no tuvieron que haberse emitido ahí. Ese tipo de impugnaciones cierran hoy. El Consejo tiene un aproximado de 10 días para resolver. Después viene la declaratoria de elecciones y contra la declaratoria también se puede impugnar. Y aquí viene el detalle, Renato. Se convoca elecciones generales el 27 de mayo de 2021, pero después de que se declara elecciones y se impugna esa declaratoria, después usted puede irse al Tribunal de Justicia Electoral. Y ahí son un aproximado de 15 días para resolver. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que como no se reguló toda esta secuencia de impugnaciones en la nueva ley electoral y ley procesal electoral, al final queda como un vacío discrecional que el Congreso viene y dice, bueno, se lava las manos, otorga al Tribunal de Justicia Electoral la potestad de emitir un reglamento, pero ese reglamento es aislado del cronograma electoral que se aprobó para cerrar elecciones primarias y convocar elecciones generales. Y eso ya genera incertidumbre, primero, para resolver reclamos en tiempo y forma, y 2, para convocar elecciones con ganadores legítimos, tanto para la ciudadanía como para los movimientos internos. Y solamente cerramos con las recomendaciones técnicas. Primero, mejorar la coordinación y comunicación interinstitucional entre todos los organismos involucrados, Congreso Nacional, Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de las Personas. 2, revisar el estado actual de la reglamentación electoral. En caso de que no se apruebe una nueva ley electoral, evitar la dispersión legislativa y normativa en cómo se van a organizar las elecciones generales. ¿Se acuerda cuando nosotros propusimos, ¿no?, hace 2 años un código electoral? Justamente era por estos problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, abrir los espacios a la asistencia técnica electoral internacional. 4, garantizar el acceso a la información pública en las elecciones generales para la ciudadanía. Y por último, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de las mesas, porque hay una verdad, y ya con eso termino el análisis. Gran parte de las irregularidades ocurrieron en las mesas, y una vez que esas actas llegan aquí a Tegucigalpa, es muy difícil corregir lo que ocurrió en las mesas, porque al final la única salida en estos casos es anular el resultado de la mesa, y eso prácticamente es una transgresión de la voluntad popular. Muchas gracias, Rafael Jerez. Te he estado viendo el nivel de improvisación de Rafael, impresionante. Así que es una gran baja para la ASJ. Pierde un actor muy importante en el medio campo. Pero un gran activo para Honduras. Claro, pero un gran activo para Honduras. Pero miren otros activos. Miren esos rostros femeninos. Sí, y de eso se trata, ¿no? Miren esos otros rostros femeninos. De estar invirtiendo en la juventud para tener estos tipos de liderazgos jóvenes, ¿no? 25 años, Rafael. Carlos Méndez. 23 años. 20. Y en La Ceiba, el Progreso, estas chicas, Lizy Rodríguez, Ileana Licona, Hilary Gómez, con 20, 21, 22 años. Claro. Te deseo éxito, Rafael. Te deseo éxito. Renato. Y tienes que regresar al país porque Claro hay que darle sí. mucho al país. Claro. Vamos a la pausa, enseguida los comentarios finales breves de todos los panelistas presentes. Bueno, hay mucho que decir de todos estos jóvenes. Carlos Méndez, el alumno más aventajado, el primer lugar de su promoción en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué les parece? Este joven. Próximo fichaje a CJ. Este joven. Miren, estudiante de nuestra universidad pública, primero en Derecho y con tan solo 23 años. Si no es por la pandemia, si no es por aquellas tomas de la universidad, en 4 años hubiese sacado la carrera ahí. Te felicito también, Carlos Méndez. Gracias. El mensaje final, Carlos, porque Carlos tiene un compromiso. Sí, antes de no, escuchar gracias. Qué la intervención privilegio final. para mí, Sí. Renato, estar aquí rodeado de estos talentosos jóvenes y las jovencitas que estaban ahí. El mensaje final, decir, desde ASJ vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestra democracia. Queremos apoyar al Consejo Nacional Electoral. Creo que parte de nuestro mandato es justamente tener instituciones sólidas, fuertes, transparentes, y todos los hondureños tenemos que tratar de ver cómo logramos incidir para que haya integridad en las próximas elecciones generales, y los partidos políticos, que creo que son vitales en una democracia. Esto que están viviendo hoy tiene que servir para reflexionar, revisar los sistemas internos de democracia que tienen, abrir la participación y fortalecerse. Esa es la clave para que al final podamos tener elecciones justas, libres y transparentes. Muchas gracias. Carlos Hernández, voy a la pausa y retorno con Lizzy Rodríguez, Ileana Licona y Hilary Gómez, para que tengan un mensaje de 30 segundos. La pausa comercial. Buenos mensajes finales con las jóvenes panelistas en el norte y Atlántico de Honduras. Comienzo con Lizzy Rodríguez. Unos 30 segundos, Lizzy. Sí, muchísimas gracias, Renato, por la oportunidad. Muy agradecida por el espacio. Definitivamente que el apoyo a la juventud da esperanza. Y yo quiero cerrar el día de hoy recordándole algo a la ciudadanía hondureña. Si bien es cierto, tenemos nuestro derecho al sufragio, también tenemos un deber ciudadano, un compromiso con nuestro país, y si no queremos que estos hallazgos que pasaron en las elecciones primarias vuelvan a pasar en las elecciones de noviembre, debemos de involucrarnos como observadores, porque eso nos va a permitir poder garantizar un proceso más íntegro y más transparente. Realmente como juventud tenemos un compromiso ciudadano, tenemos la voluntad y queremos seguir trabajando en seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Así también mismo espero ver mayor participación de la mujer en estos procesos democráticos. Estamos con toda la disposición para seguir construyendo nuestro país con igualdad de oportunidades para todos y todas, sin dejar a nadie atrás. Y es el amor a nuestro país, es ese motor el que nos mueve para construir una mejor Honduras. Saludos. Muchas gracias Lizzy Rodríguez, y la felicito. La felicito porque denota un compromiso con su patria. Ahora con Ileana Licona en La Ceiba. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Estoy muy orgullosa de todos los jóvenes que formaron parte de este proceso, y quisiera destacar la importancia de la auditoría social. La auditoría social incrementa la participación ciudadana, así como brinda mayor credibilidad al proceso. Y asimismo quisiera invitar a todos los jóvenes de la costa norte, especialmente los ceibeños, que se involucren, porque solo si nosotros asumimos el reto es la manera que van a transformarse las cosas en nuestro país. Y como dijo Lizzy, es nuestro deber ciudadano. Muchísimas gracias y saludos. Igualmente para usted, Ileana, mi felicitación por ese compromiso que ustedes reflejan en sus rostros y en sus expresiones coherentes. Y Hilary Gómez termina desde el Progreso, ¿verdad? Desde el Progreso. Adelante, Hilary. Yes. Primero agradecerle por el espacio otorgado y bueno, recalcar la participación ciudadana, ¿no? Nosotros los jóvenes siempre debemos de estar al tanto de lo que ocurre en la vida pública del país, y también debemos de estar nosotros entendidos que tenemos la capacidad de poder participar en todos estos escenarios políticos, no importando ni edad, ni sexo, ni siquiera el nivel educativo. Para nosotros debe interesarnos e importarnos todo lo que sucede en nuestro país. No debemos ser indiferentes a lo incorrecto, más bien nos debe doler las injusticias, ver qué es lo que no está bien y decir, okay, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Y animar a las demás personas que están a nuestro alrededor a quererlo hacer. Y también pues todas las oportunidades que se nos presenten, a tomarlas, no dejarlas ir, porque en Honduras nos necesitan las siguientes generaciones. Y pues le dejo saludos desde el Progreso. Gracias a todos y todas. Gracias, Hilary Gómez. Otra joven hondureña que con sus sentimientos demuestra ese cariño por la patria y que está comprometida a luchar por ella. Y termino aquí con Carlos Méndez. Carlos. Gracias, Renato.
Pues primero que todo, me parece importante resaltar que hoy es imperativo reconocer que la democracia va mucho más allá de un simple proceso de representación política en el campo del Estado. Porque esto lo que hace es disociar a la ciudadanía de la sociedad política. Y nosotros, como personas humanas, somos políticos y sociales. Y el insocial, decía Aristóteles, es o inferior o superior a la persona humana. Y la ciudadanía es lo que construye la democracia. Y la ciudadanía no nos la da un documento que nos acredite como tales, nos la da la participación activa. Porque cada vez que usted o yo o alguien que conocemos dice la política no es para mí, no me interesa eso, cada vez que nosotros decimos eso, los deshonestos, los corruptos y los inmorales que tanto señalamos en la clase política celebran, porque a ellos les interesa que nos desentendamos de la política para imponer la conciencia corrupta por encima de la conciencia de los que tenemos sentido de nación, sentido de que realmente creemos que Honduras se merece algo mucho mejor de lo que hoy tenemos. Así que invitar y exhortar a que nos involucremos, esto nos pertenece. Y querer, hace falta querer, pero hace falta querer de verdad. Y eso es comprometernos, responsabilizarnos democráticamente e involucrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Méndez. Excelente, Carlos. Gracias. Lester, muchas gracias. A la orden. Rafael, Gracias, muchas gracias Renato. y éxitos a todos. Gracias. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.